¿Alguna vez has entrado a una habitación con alguien más y mientras todos hablan, tú estás mirando la pequeña grieta en la pared, la forma en que alguien mueve las manos cuando se pone nervioso, o ese ligero cambio en el tono de voz que nadie más parece percibir? Y luego, cuando lo mencionas, los demás te miran como si vivieras en otro planeta. ¿Cómo te diste cuenta de eso?, te dicen, y tú no sabes qué responder, porque para ti era obvio. Vivimos en un mundo que premia lo rápido, lo inmediato, lo visible, pero hay personas que funcionan de otra manera, personas que observan los detalles que nadie nota, no porque lo intenten con esfuerzo, sino porque su mente está diseñada para hacerlo. Y durante mucho tiempo, muchos de ellos han creído que hay algo raro en su forma de ser, que piensan demasiado, que sienten demasiado, que ven demasiado. Pero en realidad, lo que ocurre en su cerebro es algo profundamente fascinante. Imagina por un momento que la mayoría de las personas vive en una autopista mental. Todo es rápido, directo, funcional. Ven el panorama general y siguen adelante. Ahora imagina que tu mente no va por esa autopista, sino por una carretera secundaria llena de ventanas abiertas. Mientras avanzas, percibes el olor de la lluvia antes de que caiga, notas la emoción escondida detrás de una sonrisa, escuchas la pausa entre las palabras. Tu cerebro no solo procesa información, la saborea. La psicología ha relacionado este rasgo con varios fenómenos interesantes. Uno de ellos es la alta sensibilidad al procesamiento sensorial, un concepto estudiado por la psicóloga Elaine Aron. No significa que seas débil o que te abrumes fácilmente, significa que tu sistema nervioso procesa la información de manera más profunda. Donde otros ven una conversación normal, tú detectas microexpresiones, cambios de energía, incongruencias entre lo que alguien dice y lo que siente. Y eso cambia completamente tu experiencia del mundo, porque no solo observas más, sientes más. Cuando alguien dice, estoy bien, pero baja la mirada medio segundo, algo en tu interior se activa. Cuando entras a un lugar donde hubo una discusión hace 10 minutos, percibes la tensión en el aire aunque nadie diga nada. No es magia, es tu cerebro conectando patrones a una velocidad impresionante, usando regiones relacionadas con la empatía, la memoria emocional y la atención. Lo curioso es que muchas de estas personas crecieron escuchando frases como «no le des tantas vueltas», «estás exagerando», «eso no es para tanto». Y poco a poco aprendieron a dudar de su percepción, a silenciar esa voz interna que les decía «hay algo más aquí». Pero esa voz no estaba equivocada. De hecho, los estudios sobre la atención selectiva muestran que nuestro cerebro filtra constantemente la realidad. No vemos todo, vemos lo que estamos entrenados para ver, y quienes notan los detalles invisibles suelen haber desarrollado, por personalidad o por experiencia, un sistema de observación mucho más fino. A veces esto nace en la infancia, en entornos donde era importante leer el ambiente para sentirse seguro. Niños que aprendieron a detectar cambios en el humor de los adultos, a anticipar conflictos, a interpretar silencios. Lo que en su momento fue una herramienta de supervivencia, con el tiempo se convierte en una capacidad extraordinaria para comprender a los demás. Por eso, muchos de estos adultos son los que saben exactamente cuando alguien necesita un abrazo, sin que lo pida. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie cuenta. Observar tanto puede ser agotador, porque no puedes dejar de ver, no puedes apagar esa sensibilidad cuando entras a un lugar lleno de estímulos. Tu cerebro sigue captando matices, analizando, sintiendo. Mientras otros simplemente están, tú estás leyendo el subtexto de todo. Y eso cambia completamente tu experiencia del mundo. Porque no solo observas más, sientes más. Cuando alguien dice, estoy bien, pero baja la mirada medio segundo, algo en tu interior se activa. Cuando entras a un lugar donde hubo una discusión hace 10 minutos, percibes la tensión en el aire aunque nadie diga nada. No es magia, es tu cerebro conectando patrones a una velocidad impresionante, usando regiones relacionadas con la empatía, la memoria emocional y la atención. Lo curioso es que muchas de estas personas crecieron escuchando frases como «no le des tantas vueltas», «estás exagerando», «eso no es para tanto». Y poco a poco aprendieron a dudar de su percepción, a silenciar esa voz interna que les decía «hay algo más aquí». Pero esa voz no estaba equivocada.
De hecho, los estudios sobre la atención selectiva muestran que nuestro cerebro filtra constantemente la realidad. No vemos todo, vemos lo que estamos entrenados para ver, y quienes notan los detalles invisibles suelen haber desarrollado, por personalidad o por experiencia, un sistema de observación mucho más fino. A veces esto nace en la infancia, en entornos donde era importante leer el ambiente para sentirse seguro. Niños que aprendieron a detectar cambios en el humor de los adultos, a anticipar conflictos, a interpretar silencios. Lo que en su momento fue una herramienta de supervivencia, con el tiempo se convierte en una capacidad extraordinaria para comprender a los demás. Por eso, muchos de estos adultos son los que saben exactamente cuando alguien necesita un abrazo, sin que lo pida. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie cuenta. Observar tanto puede ser agotador, porque no puedes dejar de ver, no puedes apagar esa sensibilidad cuando entras a un lugar lleno de estímulos. Tu cerebro sigue captando matices, analizando, sintiendo. Mientras otros simplemente están, tú estás leyendo el subtexto de todo. Y eso cambia completamente tu experiencia del mundo. Porque no solo observas más, sientes más. Cuando alguien dice, estoy bien, pero baja la mirada medio segundo, algo en tu interior se activa. Cuando entras a un lugar donde hubo una discusión hace 10 minutos, percibes la tensión en el aire aunque nadie diga nada. No es magia, es tu cerebro conectando patrones a una velocidad impresionante, usando regiones relacionadas con la empatía, la memoria emocional y la atención. Lo curioso es que muchas de estas personas crecieron escuchando frases como «no le des tantas vueltas», «estás exagerando», «eso no es para tanto». Y poco a poco aprendieron a dudar de su percepción, a silenciar esa voz interna que les decía «hay algo más aquí». Pero esa voz no estaba equivocada. De hecho, los estudios sobre la atención selectiva muestran que nuestro cerebro filtra constantemente la realidad. No vemos todo, vemos lo que estamos entrenados para ver, y quienes notan los detalles invisibles suelen haber desarrollado, por personalidad o por experiencia, un sistema de observación mucho más fino. A veces esto nace en la infancia, en entornos donde era importante leer el ambiente para sentirse seguro. Niños que aprendieron a detectar cambios en el humor de los adultos, a anticipar conflictos, a interpretar silencios. Lo que en su momento fue una herramienta de supervivencia, con el tiempo se convierte en una capacidad extraordinaria para comprender a los demás. Por eso, muchos de estos adultos son los que saben exactamente cuando alguien necesita un abrazo, sin que lo pida. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie cuenta. Observar tanto puede ser agotador, porque no puedes dejar de ver, no puedes apagar esa sensibilidad cuando entras a un lugar lleno de estímulos. Tu cerebro sigue captando matices, analizando, sintiendo. Mientras otros simplemente están, tú estás leyendo el subtexto de todo. Y eso cambia completamente tu experiencia del mundo. Porque no solo observas más, sientes más. Cuando alguien dice, estoy bien, pero baja la mirada medio segundo, algo en tu interior se activa. Cuando entras a un lugar donde hubo una discusión hace 10 minutos, percibes la tensión en el aire aunque nadie diga nada. No es magia, es tu cerebro conectando patrones a una velocidad impresionante, usando regiones relacionadas con la empatía, la memoria emocional y la atención. Lo curioso es que muchas de estas personas crecieron escuchando frases como «no le des tantas vueltas», «estás exagerando», «eso no es para tanto». Y poco a poco aprendieron a dudar de su percepción, a silenciar esa voz interna que les decía «hay algo más aquí». Pero esa voz no estaba equivocada. De hecho, los estudios sobre la atención selectiva muestran que nuestro cerebro filtra constantemente la realidad. No vemos todo, vemos lo que estamos entrenados para ver, y quienes notan los detalles invisibles suelen haber desarrollado, por personalidad o por experiencia, un sistema de observación mucho más fino. A veces esto nace en la infancia, en entornos donde era importante leer el ambiente para sentirse seguro. Niños que aprendieron a detectar cambios en el humor de los adultos, a anticipar conflictos, a interpretar silencios. Lo que en su momento fue una herramienta de supervivencia, con el tiempo se convierte en una capacidad extraordinaria para comprender a los demás. Por eso, muchos de estos adultos son los que saben exactamente cuando alguien necesita un abrazo, sin que lo pida. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie cuenta.
observar tanto puede ser agotador, porque no puedes dejar de ver, no puedes apagar esa sensibilidad cuando entras a un lugar lleno de estímulos. Tu cerebro sigue captando matices, analizando, sintiendo. Mientras otros simplemente están, tú estás leyendo el subtexto de todo. Y eso cambia completamente tu experiencia del mundo. Porque no solo observas más, sientes más. Cuando alguien dice, estoy bien, pero baja la mirada medio segundo, algo en tu interior se activa. Cuando entras a un lugar donde hubo una discusión hace 10 minutos, percibes la tensión en el aire aunque nadie diga nada. No es magia, es tu cerebro conectando patrones a una velocidad impresionante, usando regiones relacionadas con la empatía, la memoria emocional y la atención. Lo curioso es que muchas de estas personas crecieron escuchando frases como «no le des tantas vueltas», «estás exagerando», «eso no es para tanto».